Queridos beneficiarios, pues hoy les traigo excelentes noticias. Los depósitos de $1,900 del Seguro Social en promedio han sido aprobados y se estarán realizando la próxima semana. Estamos hablando del segundo oleaje de pagos que veremos en este mes de abril. Este apoyo financiero llegará directamente a sus cuentas para ayudarles en sus necesidades. Siempre es importante estar al tanto de esta información para planificar sus finanzas y asegurarse de aprovechar al máximo estos beneficios. Recuerden mantenerse con nosotros para más detalles sobre estos depósitos y cómo pueden utilizarlos para mejorar su calidad de vida. No se olviden de darle un me gusta a este video, suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para que de este modo nuestra información, nuestras noticias de última hora lleguen a ustedes de primera mano. Pues así es, señores, el día 17 de abril, exactamente miércoles 17 de abril, el Seguro Social confirmó el próximo pago en Seguridad Social para personas mayores nacidas exactamente entre el día 11 y 20 de cualquier mes determinado. Las personas mayores recibirán un promedio de unos $1,900, pero recuerden que esta cantidad puede variar significativamente. Todo va dependiendo de las circunstancias del beneficiario individual. Por ejemplo, y esto es un caso bastante concreto, si algunas personas mayores elegibles retrasaron la recepción de sus beneficios hasta cumplir los 70 años, pues podrían obtener el monto máximo de beneficio, que son $4,873 en este año 2024. Recuerden que la planificación profesional y de jubilación solía ser sencilla. La gente trabajaba hasta jubilarse. Sin embargo, la idea de jubilación está evolucionando debido a la demanda y a la demografía, cambiando lo que implica y cómo las personas eligen gastar el pago del Seguro Social en lo que reciben mensualmente. Dado que vivimos en un mundo en constante cambios, los planes de jubilación, las estructuras sociales y las mentalidades deben cambiar rápidamente para adaptarse a la nueva naturaleza del empleo. Sorprendentemente, menos estadounidenses de los que se podría pensar todavía quieren depender únicamente del pago típico del Seguro Social. Según una reciente encuesta por parte de Harris, el 56% de los estadounidenses planean jubilarse en algún momento. Los porcentajes restantes son mixtos. Un 30% quiere trabajar a tiempo parcial, o como consultor, por ejemplo, mientras que el 7% nunca planea jubilarse, y el 6% aún no está seguro de sus objetivos profesionales. Además, también, según un estudio por parte del Pew Research del año 2023, aproximadamente la mitad de todos los estadounidenses de unos 65 años o más estaban empleados el año pasado. Estamos hablando de casi el doble de los que todavía trabajaban en la década de 1980. Hablamos de nuevas mentalidades. Los años que alguna vez fueron oscuros ahora parecen más brillantes y más largos. De repente, las personas de 65 años no parecen ver el final del camino para el trabajo. Para las empresas estadounidenses, esto significa que el trabajo multigeneracional llegó para quedarse, y las empresas modernas deben aprovechar las posibilidades no solo de 3, sino de 5 generaciones. El desarrollo económico y el aumento de la producción provendrán del aprovechamiento de esta creciente fuerza laboral multigeneracional. Hablamos de 5 generaciones trabajando codo a codo. Según un estudio del año 2020, antes de la pandemia, del Foro Económico Mundial y otros académicos, invertir en esto aumentará el PIB per cápita en más de un 19% durante los próximos 30 años. Pues esto tiene un sentido intuitivo: mantener a los trabajadores mayores a bordo, ya que traen consigo una gran experiencia cuando se jubilan. La estrategia empresarial moderna es lograr mejores resultados a través de una diversidad de perspectivas y experiencias. Por ejemplo, algunas empresas progresistas ya se están preparando para aprovechar al máximo el envejecimiento de la fuerza laboral del futuro. Un ejemplo es General Motors y Boeing, que han lanzado iniciativas de buque de regreso, que permiten a los empleados de alto nivel regresar a sus puestos y aportar un valor. Quizás sea hora de reconocer que el pago mensual del Seguro Social es insuficiente para la mayoría de las personas mayores en Estados Unidos, y que debido al aumento de la inflación y de los gastos,
las futuras personas mayores tal vez necesiten considerar otras alternativas de ingresos. Pues bueno, para las próximas 2 semanas, esta es la ronda programada de beneficios del Seguro Social. Recuerde que la fecha de nacimiento del beneficiario es lo que determina la fecha de depósito. Antes de comunicarse con la administración del Seguro Social, si es el caso de que su dinero no llegó el día dicho, espera al menos 3 días de envío por correo si es que su cheque no llega en la fecha programada. Y luego de esto ya puede comunicarse oficialmente con la administración del Seguro Social. Pues bueno, pues los pagos se ven de este modo. El tercer miércoles del mes, o sea, 17 de abril, este próximo miércoles estaremos viendo un pago dirigido para las personas nacidas entre un día 11 y un día 20 de cualquier mes. Luego tenemos el próximo cuarto miércoles del mes, o sea, 24 de abril, que veremos un pago depositado para las personas con fecha de nacimiento entre un día 21 y 31 de cualquier mes determinado. Con esto veremos concluidos los pagos respectivos para este mes de abril y veremos los nuevos pagos para mayo. Ojo con esto, los que son beneficiarios del SSI estaremos viendo un doble pago para el mes de mayo. Pues el 30% de los estadounidenses no ahorra para la jubilación. Sin duda alguna, este hecho no debería de sorprender, dado pues el lamentable estado de los ahorros para la jubilación en los Estados Unidos. Pues alrededor del 30% de los estadounidenses de unos 59 años o más no tienen ahorros para la jubilación. Pues mientras tanto, varios expertos en políticas y legisladores atribuyen esto a la falta de preparación para la jubilación que tienen los estadounidenses a décadas de aumentos en la esperanza de vida. Sostienen que dado que las personas actualmente viven más años, deberían trabajar hasta sus años dorados. Debido a que las personas mayores tienen mayores expectativas de vida, los legisladores republicanos recientemente han propuesto aumentar la edad plena de jubilación, la cual es actualmente de 67 años y subiría hasta 70 años. Quizás aunque la edad promedio de jubilación sea actualmente unos 62 años, en el momento en el cual si usted solicita ve una reducción de unos 30% en sus beneficios, los trabajadores más jóvenes creen cada vez más que pueden trabajar hasta los 70 años o quizás más. Pues bueno, en el caso de que no haya este aumento en la plena edad de jubilación que están buscando los republicanos, esta nueva mentalidad que tienen los jóvenes de querer trabajar más años exactamente en sus años dorados, nos da a entender que los jóvenes son quienes harán subir el promedio de personas que reciben los pagos máximos del Seguro Social. Pues actualmente en los Estados Unidos es muy raro o ocasionalmente se ve muy poco a personas que obtengan estos grandes pagos soñados de $4,800, ya que por el tema del impuesto máximo sujeto a la nómina, que es un dinero bastante grande, no muchos logran cumplir con este requisito durante 35 años. Pues estaremos viendo cómo se desarrolla en estos años el Seguro Social y de qué manera los jubilados actualmente veremos mejores pagos tal vez próximamente en este año 2025.